Bienvenidos a una nueva edición de Rugby La Vila TV. Esta semana, antes de ofrecerles el resumen del partido correspondiente a la 13ª jornada de División de Honor, en el cual se enfrentó el CAU Valencia contra el Club Rugby La Vila, les vamos a ofrecer estas simpáticas imágenes donde los jugadores del club alicantino recibieron durante la mañana del 1 de enero este 2011, dándose un chapuzón en las aguas de la costa vilera. El colegiado Aitor Sagasti fue el encargado de dirigir este derbi valenciano, donde el jugador vilero Agustín Gómez Justin conseguía 2 golpes de castigo en el minuto 4 y en el minuto 22, adelantando a su equipo con un 0-6 en el marcador. Los chicos de Nico Barzano, que estaban dispuestos a entregar cuerpo y alma en el terreno de juego, y a pesar de que todos los pronósticos apuntaban a que la victoria estaría en manos del líder de la competición, Eduardo Sorribes y sus compañeros demostraron su valía y coraje durante los 80 minutos del encuentro. Bargewi veía que su equipo comenzaba a tener ciertas dificultades para atravesar la línea defensiva local, lo que le obligó a cambiar de estrategia y comenzar a hacer algunos cambios, como la entrada en juego de Martín Aceña y Ryan Leroux, titulares que estaban disfrutando o sufriendo el partido desde el otro lado de la línea de banda, y los de la capital que seguían enseñando los dientes como si les fuera la vida o la liga en ello. Y son estas acciones las que hacen grande un equipo, con las que se consigue el respeto de público y rivales, sirviendo de ejemplo para grandes y pequeños, y devolviendo el significado a valores ya olvidados por muchos, como la disciplina, el sacrificio y la superación personal. Y mientras sigue el duelo en tierras valencianas, les vamos a hacer un pequeño resumen de los resultados de esta jornada, empezando por el Pégamo Vera Vera, Unión Esportiva Samboyana 11-17, Brac Quesos Entre Pinares, Vizcaya Guernica 16-29 para los vascos, y próximos rivales de la Vila, Ampordicia Cetrans El Salvador 24-19, Hasford y compañía vuelven a ganar en casa, lo que los vuelve a colocar con opciones al título y todavía con un partido menos a disputar contra el Cajasol Ciencias, a jugar en Euskadi. Por lo tanto, tarea complicada para los sevillistas, ya que recordemos que el campo de la Ordicia es un auténtico fortín. Y el último partido, Sanitas Alcobendas, Cajasol Ciencias 39-31, lo que sitúa a estos dos equipos en una disputa directa por esa plaza para nadie deseada de descenso. Y volviendo al partido, aquí vemos el segundo ensayo de la Vila, el anterior conseguido por Neil Sivers y este a cargo de Marcos Poggi. Transformación de Justin, y con un 0-20 nos marchamos al descanso. Y aprovechamos estos momentos para informarles de que este pasado 26 de diciembre se adelantó
el tan esperado y legendario derbi vallisoletano. Central San Salvador, Bra Quesos Entre Pinares, correspondiente a la jornada número 15, y que se saldó con la victoria del Salvador 25-9. Por lo tanto, a pesar de la derrota de esta jornada ante el Ordizia, matemáticamente todavía tiene posibilidades de ganar el campeonato, ya que sigue siendo un rival directo para la Vila junto al Ordizia, lo que aporta mucha más emoción a toda esta recta final de la Liga Renfe, algo que es muy de agradecer por cualquier aficionado al rugby. Y volviendo al encuentro, aquí llega el segundo ensayo de Nathan Reid en esta segunda mitad. 0-27, la Vila se distancia en el marcador. Aquí vemos a Juan Pablo Vázquez como pilier en la Vila, jugador recuperado en la formación alicantina. Y el CAO Valencia, que sigue luchando como si fuera el primer minuto del encuentro. Y tanto esfuerzo y entrega sobre el terreno de juego tiene como resultado este ensayo en el minuto 61 a manos de Pablo Serrano. Pero la cosa no quedaba ahí, porque en el minuto 67 el mediomele valenciano Alex Orribes consigue un segundo ensayo que celebran los jugadores con gran entusiasmo, ya que a pesar de que no hayan podido ganar el encuentro, tienen bien claro que han aguantado los 80 minutos con orgullo y dignidad. 14-32 para la Vila, se van a casa con los deberes hechos y ahora a preparar el siguiente partido contra el Guernica en el País Vasco. Y nos despedimos desde el restaurante Casa Lordi, uno de nuestros patrocinadores, que tuvo la gentileza de invitar a los medios de comunicación a esta comida navideña a la que asistieron miembros del Club Rugby La Vila, el alcalde de Villajoyosa, Jaume Lloret, la concejala de turismo, Sharos Critch, y los representantes de los diferentes medios, como la página web Scream of Rugby, el diario digital Beni Noticias, el canal de televisión Noticias TVs y la emisora Cool FM, entre otros. Muchas gracias a todo ese público que hace posible nuestro trabajo y feliz 2011.